Buenas tardes, profesora Neida. Soy Axel Martín del grupo 603. Hoy les voy a hablar un poco acerca del tema el origen y desarrollo de los derechos humanos, que se desarrollaron gracias a la Revolución Francesa en 1789. Bien, empezamos a hablar lo que es el origen. Bueno, como se lo acaba de mencionar, se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa en 1789 bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. La revolución estadounidense posteriormente siguió los lineamientos de libertad, igualdad y fraternidad, que estas tres fueron fundamentales para su desarrollo de los revolucionarios franceses en pro de fundar una nación más igualitaria, si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente de la lista. La ONU, el nacimiento de la ONU, seguido al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un intento de sentar las bases de un orden social mundial. Bien, posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos. Bien, primero todo esto comenzó en Europa, en el año 1950, donde a raíz de todo lo que pasó en las revoluciones francesas y estadounidenses, por primera vez se dio en toda Europa los derechos humanos, antes de llegar a nuestro país y a todo el mundo. Primero se dio en Europa en 1950. Los pactos internacionales de los derechos humanos se dieron en 1966, que ya se fue esparciendo por todo el mundo o en varios países de los otros continentes que faltaban por llegar. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Aquí ya se habla de que aquí fue en 1969, fue cuando Estados Unidos por fin, por fin llegaron los derechos humanos, o bien a toda parte de América. Tratados más recientes abordan temas específicos como los derechos del niño y el adolescente o de las personas discapacitadas. Estos son los derechos humanos por los cuales, más que nada, tienen más derechos, vaya. ¿Cómo se desarrolló los derechos humanos? Fueron recogidos en las leyes positivación a raíz de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII. La revolución inglesa, la americana y la francesa. Esta última promovió la aprobación de la Asamblea Nacional de 26 de agosto de 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 6 artículos los derechos humanos considerados básicos. Los derechos humanos a los que dio lugar la Revolución Francesa fueron denominados derechos de primera generación. Aquí le dar un punto. Primero se fueron creando una serie de derechos que fueron llamándose primera generación, segunda generación, tercera generación y así sucesivamente. Y bien, la primera generación era los derechos civiles y políticos, libertad de credo, libertad de expresión, de voto, y a no sufrir malos tratos, etc. Son derechos en los que prima ante la reivindicación de un espacio de autonomía y libertad frente al Estado. Los que plantean esos derechos humanos es la no interferencia del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue viendo los derechos civiles y políticos que eran insuficientes y necesitaban ser complementados. Aquí, bueno, como vieron que eran más derechos del ciudadano, todavía no se tenían en cuenta los derechos del Estado. Y ahí fue que a partir del siglo XIX y a principios del siglo XX
fue cuando se empezaron a tomar más en cuenta los derechos del Estado, tanto político como, tanto como civil. Y bien, debido al auge del movimiento obrero y la aparición de partidos de ideología socialista, se empieza a calificar a los derechos civiles y políticos como meras libertades formales, en sentido marxista. Bien, como le acabo de mencionar, había otra generación llamada segunda generación de derechos humanos recibió un apoyo importante con el triunfo de las revoluciones rusa y mexicana, que tratan de instaurarlas de una manera efectiva. Esa nueva generación de derechos humanos ya no se va a contentar con un papel meramente pasivo del Estado, sino que va a exigir una actividad positiva por parte de este para ser puestos en práctica. Asistimos así, avalado por el keynesianismo económico, al advenimiento del Estado intervencionista. A partir de ese momento, los ciudadanos van a comenzar a reivindicar al Estado su intervención para la protección y garantización de los derechos tales como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al derecho, al trabajo, a la seguridad social, etc. Esos venían siendo los de segunda generación. Y ahora bien, a pesar de la existencia y aparición histórica de las dos generaciones o tipos de derechos humanos que acabamos de analizar, no se trata de dos compartimentos estancos, dos categorías completamente autónomas, sino que ambas categorías van a estar profundamente interrelacionadas. Es lo que se denomina la indivisibilidad e interdependencia de las dos generaciones de derechos humanos. Bien, internacionalización de los derechos humanos. Fueron surgidos en las esferas nacionales en cada estado, será a partir de 1945, cuando tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia un proceso paulatino de internacionalización de los derechos humanos, es decir, un proceso mediante el cual no solo los estados, sino también la comunidad internacional va a asumir progresivamente competencias en el campo de los derechos humanos. Un papel destacado en ese proceso de la internacionalización va a corresponder a la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, que se va a convertir en el marco en el que se va configurando un nuevo derecho internacional de los derechos humanos. Aquí más que nada se iba a ir desarrollando más y más los derechos humanos para todas las personas y para todo el mundo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y el descubrimiento de los horrores ocurridos en los campos de concentración y del genocidio judío, los derechos humanos se convirtieron en uno de los objetivos primordiales de la ONU, entonces creada. La Carta de las Naciones Unidas en 1945, el documento constitutivo de la nueva organización, se iba a hacer el eco de esos intereses renovados por los derechos humanos, proclamando ya desde el mismo preámbulo su fe en los derechos fundamentales. De todas formas, desde los mismos inicios de la nueva organización internacional, se ve claramente que los derechos humanos se iban a convertir en un arma arrojadiza más entre las grandes potencias ya enfrascadas de la Guerra Fría, periodo que abarca desde el poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 90. Los derechos humanos han sido una cuestión que ha estado absolutamente politizada, entrando en juego factores externos a los que constituyen la esencia y la razón de ser de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de la persona, más que nada la protección hacia la persona. Esta politización estuvo presente en todo el proceso de elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con posiciones muy encontradas entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948 tuvo lugar la aprobación, que esta fue cuando generalmente todo el mundo en la ONU se aprobaban los derechos humanos para todo el mundo. Y de ahí cada 10 de diciembre se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y bien, los principales retos que plantean en realidad los derechos humanos: el esclarecimiento para una concepción amplia y omnicomprensiva en los derechos humanos. Para una adecuada comprensión de estos es necesario proteger tanto los derechos civiles, políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales. El logro de una verdadera concepción universal de derechos humanos. Este habla hacia el camino de la universalidad
pasa inexorablemente por el diálogo intercultural, un diálogo abierto, sincero, sin prejuicios y que progresivamente vaya acercando unas posturas en la actualidad se encuentran muy alejadas entre sí. La C. La influencia de la globalización de los derechos humanos. La globalización, uno de los signos en los tiempos actuales, está ejerciendo una influencia cada vez mayor que en el disfrute de los derechos humanos en áreas importantes del planeta. Eso quiere decir que busca que todo el mundo englobe sobre esto. Y por último, mejora los mecanismos de protección de los derechos humanos tanto en la esfera nacional como en la internacional. Esto busca también como una mejora de mecanismos de los derechos humanos tanto dentro del país como fuera del país. Vaya, del Estado y los países internacionales. Hasta aquí ha sido todo por hoy, profesora Veneira. Espero y le debo toda mi posición. Muchas gracias.